Mi jaguar se va a morir de tristeza. ¿Quién, perdón? Mi jaguar. ¿Tienes un jaguar? ¿O es el seudónimo que le das como nombre? No, profe, tengo un jaguar. A ver, profe. ¿Quién pues tiene? comparte fotografías de tu gatito, ¿no? Bueno, ¿cuántos vamos? Permítanme. Ok, profe, es mi medio de transporte. ¿Tu jaguar? Pues si no eres los Thundercats, ¿no? Que era el que traía un tigre de Bengala, me parece. Pero bueno. 29, pues ya estamos todos ahora sí. Entonces, Tarzan Villatoro. Ok, perfecto. Ahorita pasamos lista, ya, digamos, aseguramos estar la mayoría y ahorita segunda C de Tuyahualco, eso nos dice David. Ok, puro conocido, ¿eh? Yo tenía mi residencia ahí en San Juan Ixtayopan, entonces no muy lejano ahí de la Feria de la Nieve, de los pulques allá de casi Jico, las lagunas de Jico. Sí, profe, ahí cuando guste le llevamos unos amarantos. Ah, perfecto, eso es bueno. En vez de la manzana, ¿no? Que le traían al profesor, ahora van a ser amarantos. Ya evolucionamos. Eso es excelente. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos en la presentación número 3. ¿Lo confirman? ¿Es correcto o no? Estábamos viendo esta parte, ¿no? Lo que es las geometrías de la fibra óptica. ¿Sí o no? A ver, ¿qué tenemos en el chat? Dice, soy bien cerquita. Vale, ok. Dale, entonces, queda claro que entonces podemos hacer la analogía que la fibra óptica es como tener Recording in progress. Quizá un tubo macizo de vidrio dentro de otro tubo macizo de vidrio o cubierto por otro vidrio. ¿Sí se queda clara esa idea? Donde el tubo más interno es el que tiene una mayor refracción, un mayor índice de refracción. El segundo tiene un menor índice de refracción y por lo tanto, pues de alguna manera hace esta trampa, ¿no? Atrapa siempre y cuando cumplamos la reflexión interna total, vamos a atrapar la luz dentro del primer tubo, llamado núcleo. ¿Hasta aquí queda claro eso para todos? ¿O todavía hay alguna duda? Sí, profe. Sí, bueno, ya está el primero que dice que sí. ¿Quién más? Sí queda claro, por fin. Vale, muy bien. Eso es vital importancia. La manera en cómo poder calcular, que dejamos prácticamente que me iban a traer, nos iban a compartir, o iban a traer un datasheet de una fibra óptica, ¿no? Como tarea. Sí, profe. Vale, entonces, en este momento, aquí tenemos la expresión de que la apertura numérica va a estar en función de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado. Así obtenemos la apertura numérica. Pero para saber el ángulo de aceptación, decíamos que era el seno inverso de esa apertura numérica. ¿Ok? Y en función de eso, pues ya nosotros tendríamos esos valores. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir, ya que tenemos ese compromiso. Déjenme salirme de aquí. Y pues pido a un voluntario para que proyecte su datasheet, la hoja de especificaciones. Vamos a revisarlo, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo con la apertura numérica para saber cuál es el ángulo de apertura que maneja dicha fibra. Entonces ya está compartido para que ahora ustedes, quien quiere, puede proyectar el datasheet, por favor, señores. Excelente. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo
Villatoro. Sí, profesor. Regáleme un segundo, me voy a conectar desde mi computadora. No sé si me puede asistir. Porque no está. Bueno, ahorita le damos la segunda pauta. ¿Quién ya está en la PC? Seguramente están en su dispositivo personal, ¿verdad? Bueno, ¿quién ya está en su Sí, laptop, profe. en su PC? Mientras Villatoro se conecta. Es lo que yo digo. Ya, señor Andrés, usted, luego. Oh, pues ahí en descargas, yo creo, ¿no, señor Andrés? Horas fallas. Bueno, ¿quién más? No sé, Ulises. Yo encontré una, profesor, pero no sé si es como tal un datasheet. Entonces, si quiere, le proyecto y a ver Por qué. favor, Vale, ¿no? Azariel, adelante, Vladimir. Muy bien. Adelante, mientras lo proyecten, ya está compartido al medio, sin problema alguno. Perfecto. ¿Tengo esta? Entonces, sí, está muy bien. Sí, Entonces ahí nos habla acerca de una fibra de tipo monomodo. Su identificador, su código, ¿no? Pues en este caso es el G652D. Si ustedes se dan cuenta, es una fibra que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el apartado Telecomunicaciones UI-T, bajo la norma G652D, establece los criterios para definir una fibra de tipo monomodo. ¿Ok? Abajo ya pues nos menciona de qué está constituido el revestimiento. Está compuesto por óxido de silicio, un núcleo que tiene óxido de silicio y le agregan impurezas de óxido de germanio, ¿no? En el recubrimiento. Y pues al final de cuentas está compuesto de acrilato que permite o impide lo que es los rayos ultravioleta, ¿no? Otra parte importante es, dice, la fibra con un bajo pico de agua, SWLWP. ¿Qué es esto, un bajo pico de agua? Ahorita lo vamos a dejar en el tintero, pero digamos, más adelante que veamos la operación de la fibra óptica con respecto a las longitudes de onda, hay un pico que, digamos, como todo esto, la fibra se produce bajo un proceso de combustión, es decir, estamos calentando esta barrota, esta preforma, ¿no? Pues recordemos que uno de los productos es vapor de agua. Por lo tanto, puede generarnos en ciertas longitudes de onda, nos puede aumentar el nivel de atenuación, ¿no? Entonces, por eso lo coloca ahí y dice, por lo tanto, proporciona un rendimiento óptimo en las dos ventanas de 1310 nanómetros, la segunda ventana, lo precisa, y 1550 nanómetros, la tercera ventana de operación, ¿sí? Esto lo vamos a discutir, son regiones, estas ventanas, en donde la fibra óptica nos ofrece el mínimo de atenuación de acuerdo a longitudes de onda. Es decir, que la atenuación va a ser directamente proporcional, ya me escuché como el doctor Chunga, directamente proporcional a la lambda. Si yo tengo una lambda distinta, experimentaré una atenuación distinta. ¿Ok? Y el otro término es monomodo. Mono quiere decir un solo modo de propagarse. ¿Sí? Quizá voy a hacer una analogía, permítanme un segundo. Mono viene de una forma de cómo transmitirse, ¿no? Pues antes, quizá si nosotros tuviéramos una sola forma de viajar, vamos a pensar hipotéticamente en el, llámenle, en el metro, ¿no? Aunque ahorita está parado. Pero si nada más hubiese esa forma de cómo viajar de su casa a la escuela, sería una forma monomodo, un modo único. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, en este caso, se refiere que la fibra óptica va a tener una sola ruta, un solo camino por el cual va a estar transmitiendo prácticamente la radiación de la luz. Cuando hablamos de otra fibra que va a ser multimodo, va a ser esta fibra que va a tener múltiples caminos, múltiples trayectorias en el interior del núcleo, donde se va a ir propagando esta luz. ¿Sí queda claro eso? Entonces nosotros ya empezamos a tener una clasificación de fibras con esto, una primera categoría. Fibras monomodo, un solo camino para transmitir dentro del núcleo, y las multimodo, varios caminos por los cuales puede viajar, varias opciones, lo que es la transmisión de la luz. ¿Quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto, ese es fundamental. Luego, es una fibra de espectro completo diseñada, ¿por qué me la... la subiste, perdón. Diseñada para los sistemas de transmisión óptica que operan en el rango de la longitud de 1260 nanómetros a 1625. Todavía no hablamos cuál es el rango de operación de la fibra óptica. Es decir, yo puedo empezar a meter longitudes de onda desde los 800 nanómetros, desde los 700, desde los 300, etcétera, nanómetros, hasta los, ¿qué les gusta? 2000 nanómetros. Sin embargo, va a haber ciertas regiones que nos van a ser óptimas para transmitir. Poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, no se preocupen. Después, de acuerdo con la recomendación de la ITU, las revisiones A, B y C, o sea, actualizaciones de la norma, incluyendo la estandarización de comunicaciones electrónicas, la 6792, que tiene una equivalencia a la categoría 50, etcétera, etcétera, todo un conjunto de especificaciones de norma, pues nos indica sus particulares esto, ¿no? Y después hay algo importante, dice, una vez introducida en cables de tubo holgado, ¿qué será esto? Esto que están viendo ustedes en este carrete es el puro filamento de vidrio, el puro filamento de vidrio. Obvio, protegido con un plástico, el que yo removía la vez pasada, pues para que no se rasgue, no se deforme, etcétera. Pero es la fibra tal cual, digamos, semidesnuda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, prácticamente protegida con este plástico, digamos, está cubierta, pero no tiene la cubierta externa. Ejemplo, esta fibra tiene este color amarillo, ¿se ve? Esa es la cubierta externa plástica, pero dentro, pues tenemos todo un conjunto de estructuras que protegen el vidrio, ¿vale? Y ¿Eso es lo que sería la vaina o algo así? Ajá, la vaina. Muy bien, Vladimir, qué bueno que lo precisas. Y ahí menciona una nomenclatura. Dice, introducido en cables de tubo holgado. El tubo holgado va a ser este cable, un cable como el que está allá en postería. Físicamente lo van a ver después. Y en donde, aquí, ahí se ven las fibras con colores. Sí, profe. Bueno, hagan de cuenta, la vaina es cada uno de los colores. Ahí ven el blanco, el azul, un café, etcétera. Hay un código de colores ahí. Y luego tenemos este color, digamos, esta vaina que tiene 8, puede ser 12, 16 fibras de color blanco, pero puede ser otro cable de color azul, otro cable de color verde, otro café, otro naranja, y bueno,
ya dependiendo la capacidad de cables que podamos tener en esta fibra, pues es una gran variedad de número de filamentos. Este cable puede llevar 8 fibras, puede llevar 32, 64, 256, dependiendo los propósitos. Esa cubierta, también llamada vaina, porque estas fibras, si yo las muevo, si yo las jalo, tienen movimiento. Por eso se llama holgado. Pocas palabras, si esto está entre postes y está a rajatabla el sol, ¿no? Bueno, a pesar de que tiene esta cubierta protectora, a pesar de que tiene metal, pues el sol es el sol y va a generar una dilatación, un pequeño doblez y después se recupera, como todas las estructuras. El holgado quiere decir que puede tener ese movimiento, se pueden mover libremente entre fibras sin afectarse. Ya recordemos, o veremos más adelante, que si yo hago un estiramiento de la fibra, agarro, la estiro, ya la deformé y por lo tanto estoy haciendo posibles macrocurvaturas o posibles microcurvaturas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere con este tubo holgado. Y dice, el código de rendimiento es OS1, OS2. Esta es una nomenclatura que ustedes van a aprender que a las fibras ópticas de, en este caso, monomodo, acá arriba teníamos monomodo, que es una fibra monomodo, en inglés es single mod, ¿no? Entonces, por eso se le considera optic single, es decir, una propagación de un solo modo, single optic, un solo modo óptico de propagarse. ¿Sí quedó claro? Y podemos tener dos tipos de, digamos, dos categorías, la OS1 o la OS2 con su recomendación correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Le avanzamos, por favor. Perfecto. Entonces, Cable Zaragoza nos entrega prácticamente esto. Y entonces nos dice, a ver, mira, tú vas a tener el primer parámetro que se llama atenuación de la fibra. Y me dice, vas a tener un típico y un máximo. O sea, se puede mover desde el típico hasta el límite. Y el típico es de 0.32 decibeles por kilómetro. Sin embargo, puede aumentar, bajo ciertas circunstancias, a 0.35 decibeles por kilómetro. Querrá decir que puede haber una variación de 0.3 decibeles por kilómetro. Para la longitud de onda de 1310 nanómetros. Si yo utilizo una fuente de luz láser, o una fuente de luz, perdón, de luz en 1385 me da otra atenuación, una en 1550 me da otra atenuación, una en 1625 me da otra, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Y aquí el fabricante hizo estas pruebas ya, él la garantiza porque está en esta hoja técnica. Y aquí dice, bueno, pues nosotros este es nuestro ensayo, aquí está nuestra prueba y con esto lo garantizamos, ¿ok? Después viene uniformidad de la atenuación, puntos de discontinuidad. Pues puede estar teniendo ahí ciertas variaciones menores a 0.05 decibeles, ¿ok? La longitud de onda nula, ahorita de dispersión nula, ahorita no sabemos qué es, lo vamos a analizar qué, pero la dispersión es un elemento en el cual es una variación del pulso original, prácticamente. Si yo tengo un pulso
con esta dimensión, en el cual un pulso de luz, la dispersión provocada por el material puede ser que crezca el pulso o que se haga más chico. Si crece o disminuye, ya no es el pulso original. Entonces, la problemática es que cuando llega al receptor, yo tenía estimado este tiempo, pero si creció, voy a recibir este tiempo y el siguiente tiempo se va a convertir en un error de los datos de transmisión, de la información. O si es menor, lo mismo. ¿Ok? Entonces, son algunos de los parámetros. Por lo tanto, hay diferentes causales de dispersión. Dispersión cromática, máxima, mínima. Otro elemento, dispersión por modo de polarización. Y por último, un coeficiente de dispersión por modo de polarización. Y por último, la longitud de onda de corte de la fibra. En este caso, es decir, recordemos que la fibra óptica podría equivaler a un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda, el cual hace esto. Entonces ahí les dice la longitud de onda de corte, es decir, cuáles son los dos valores sobre los cuales se mueve prácticamente la longitud de onda que puede transmitir, ¿sí? Y bueno, poco a poquito vamos a ver. Después nos dice un diámetro del campo modal a cierta frecuencia, a cierta longitud. Diámetro de campo modal. Diámetro del revestimiento. ¿Qué observo aquí, señores? Diámetro del revestimiento. ¿Quién es el revestimiento? A ver, Vladimir, ¿quién es el revestimiento? Porque creo que quieres participar. Es del recubrimiento que tiene la fibra óptica en el enrollado. No. No, que ya habíamos quedado. Que ¿de la vaina? Tenemos dos tubos, ¿no? Ajá, sí. El primer tubo es el núcleo. El segundo tubo que cubre de vidrio al núcleo es el revestimiento, ¿ok? Ok. Sí, haz de cuenta. No es fácil. Si vemos un perfil con esta moneda, lo que está de color pues plateado sería el núcleo, ¿no? Lo que está de color dorado sería ¿quién? El revestimiento. Excelente. Entonces, el revestimiento hace eso. Por lo tanto, el diámetro del revestimiento son los 125 micrómetros que habíamos mencionado la sesión pasada, ¿ok? Normalmente el revestimiento, casi la gran mayoría de las fibras adopta 125 micrómetros. Lo que va a estar cambiando entre fibras es el diámetro del núcleo, ¿sí? El núcleo puede ser, ahorita lo vamos a ver con la otra, multimodo de 62.5 micrómetros, de 50 micrómetros con respecto a 125, en el caso de las multimodo. En el caso de las monomodo, aquí lo dice, ¿de qué valor es el diámetro? Aquí está. ¿De qué valor es el diámetro modal? Es decir, el diámetro del núcleo que va a tener para entrar el modo en esa fibra. Aquí está. ¿De cuánto? Para la longitud de 1310 y para la de 1550. Sí, el de 9.2 para 1310 y el de 10.4 para 1550. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Como es monomodo, vas a tener 9 micrómetros. Entonces, es un núcleo pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? Pero si cambias la longitud de onda, el diámetro
va a ser de 10.4. Entonces, prácticamente podríamos decir que el núcleo se encuentra de 10.4 a 9. ¿Sí? O sea, es un campo modal, es el área que prácticamente se está estableciendo para poder permitir la entrada de luz. Por eso es un solo haz. Por eso vamos a utilizar una fuente de tipo ¿qué? Vean la diferencia. Esto es un láser que lleva una trayectoria más puntual, ¿no? Esto, vean todo lo que me cubre, ¿eh? Es una fuente LED, es más dispersiva. Por lo tanto, esto me va a producir mayor número de formas de propagarse. La fuente láser no. Es muy puntual, muy directiva. ¿Ok? Entonces, ahí voy dejando estos elementos que son claves. A ver, subimos, por favor, antes de irnos al corte. Ir por las palomitas y otro rollo. Bueno, después dice, no circularidades del revestimiento. Es decir, recordemos que es un proceso de fabricación y quisiéramos que la fibra fuera perfectamente circular todo el trayecto en los 10 kilómetros, en los 20, en los 50. Pero como es un proceso de fabricación, puede llegar a tener fallas. Entonces, ellos estiman que puede haber no circularidades en un porcentaje menor al 1%. ¿Ok? Lo están contemplando. Error de concentricidad, es decir, yo veo la moneda una vez más. Veo la moneda. ¿Y qué observo con esta moneda? Que está concéntrica el centro, el núcleo, y está concéntrico el revestimiento. O sea, está perfectamente centrado, perfectamente centrado. ¿Qué pasaría si este núcleo, este centro, estaría movido un poquito a la izquierda, un poquito hacia arriba, un poquito para acá? Pues ya nos dejaría algo no uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, ahí nos dejaría algunos efectos potenciales de pérdida de luz. ¿Sí? Es como adelgazar una pared, la adelgazo, y por lo tanto, si está más delgada, pues por ahí se puede ir más rápido, ¿no? Estoy quitando material, estoy disminuyendo densidad y pues a lo mejor ya no permite el poder retener la luz dentro del núcleo, cumplir con la TIR. Ondulación de la fibra y bueno, muchos parámetros. Luego, índice de refracción en 1330 del núcleo. Índice de refracción de 1550. Apertura del recubrimiento, valor pico. Le avanzamos, por favor. Ya es todo. ¿Ya es todo? Ya es todo lo que encontré en este archivo. Ok. Este no nos da la apertura numérica. Este fabricante no nos da la apertura numérica que era lo que yo deseaba mostrar. O puede ser esto de apertura de recubrimiento. Cada quien lo expresa de forma distinta, pero puede ser ese. Vamos a pensar que esté de 1.3, que no creo, a 8.9. Porque la apertura no tiene unidades. Entonces no puede ser eso. No, es otra cosa. Entonces, a ver, bajamos, por favor. Perdón, subimos para ver si hay un concepto de apertura. Más. No, este fabricante pues no nos lo da, ¿no? Ok, sale. Vamos a ver si alguien más de ustedes ahora nos muestra, gracias, alguien más nos muestra una fibra. ¿Perdón? Vladimir. Perdón, Vladimir. Es complicado, pero si alguien nos muestra una fibra, adelante. Yo encontré una multimodo. Adelante. Y si viene la apertura numérica, ya se lo proyecto. Adelante, Alfonso, gracias, gracias.
Tenemos todavía 6 minutos, ¿no? Me dice. Sí, profesor. Antes del corte. Ok, multimodo. ¿Qué observo? Vean aquí. La primera diferencia con la otra es que aquí me dice 50 sobre 125. ¿A qué se refiere el 50, Jocelyn? Oh, bueno, Lisbeth, Janet, quien quiera, Vanessa, Karen, Paola. ¿A qué se refiere ese 50? Multimodo 50-125. Según tengo entendido, profesor, que el primer número es el tamaño del núcleo y el segundo del revestimiento. Es el diámetro del núcleo y el segundo es el diámetro del revestimiento. Y a este le dan una categoría OM2. ¿Sí? OM2. ¿Sí? Es una identificación. ¿Vale? Pues lo mismo, y nos menciona dónde está operando, en qué frecuencias. Subimos, por favor. Subimos. Y ahí aparece lo que buscábamos. Por favor, subráyalo. Tienes ahí un elemento para subrayar. ¿Cuánto tenemos de tiempo todavía? 4 minutos. 4 minutos, excelente, estamos bien entonces. Perfecto, bueno, ya. Entonces estamos hablando que es de punto 2, la apertura numérica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no nos dieron el índice de refracción. Nos dieron nada más la apertura numérica que ellos estiman con una variación más o menos de 0.015. No nos vamos a pelear por eso. Vamos a decir que es 0.2, así. Entonces, el seno inverso de 0.2, ¿qué ángulo nos da, por favor? $11.53. Entonces, ese será 11.53, digamos, con respecto al eje, a la mitad de 11 y 11 serían como 22, como 23 grados, todo, digamos, toda la apertura del cono de aceptación que va a estar recibiendo. Es decir, es un ángulo, una apertura muy fina. ¿Ok? Entonces ahí está la apertura. Otro elemento que puedo ver ahí arriba de donde subrayó su compañero es el ancho de banda para 850 nanómetros y para 1300 nanómetros. ¿Y qué les dice ahí? ¿En dónde dice que está subrayado? Ahí, Ramírez, ahí está subrayado la apertura numérica. Y en la parte de arribita, en los 2 renglones de arribita, dice, bueno, léelo tú mejor, Andrés. De banda OFL a 850 nanómetros. O a 1300, ¿estamos de acuerdo? Que son las 2 longitudes sobre las cuales puede operar. ¿Y qué te dice el valor? ¿Es mayor a 500, ¿qué es 500 nanómetros o qué sería del ahí? A ver, ¿qué dice ahí? Los demás, ¿qué unidades tiene? Megahertz. Megahertz. Claro. Son 500 megahertz. Está cumpliendo con gran ancho de banda por
kilómetro por kilómetro. Con respecto a la tabla donde veíamos los diferentes medios, pues solamente en el aspecto del cable coaxial, creo que ustedes tienen la tabla, podríamos hacer una comparativa, ¿no? Voy al corte y ahorita hacemos la comparativa, pero dejamos este dato de 500, mayor a 500 megahertz. No me dice que son 500, es arriba de 500 megahertz por kilómetro, ¿vale? ¿Vale? Entonces voy al corte. Profe. Recording stopped. Entregar en carrete y la podemos meter en esos cables holgados o ya en cables. Hay otro tipo de cable que se va a conocer como cable rígido. El cable rígido va a mantener mucho más firme la fibra y de alguna manera es para ciertas condiciones. Y el cable holgado pues puede moverse. Este filamento de fibra puede tener movimiento dentro de esa cubierta sin tener problema alguno para que pues libre diferentes circunstancias ambientales, ¿no? Como por ejemplo calor, temperatura, viento, varias condicionantes que vamos a ver, ¿no? Entonces nuevamente, por favor nos compartes nuevamente el que teníamos. Claro, profe. Y checando la... Mándeme, Vladimir. Y esos de OM1 y OM2 dijo que eran como modos. Sí, todavía no hablo de lo que son los modos de propagación. Ya vamos a entrar ya casi, es la siguiente diapositiva. Pero antes, creo que, o pienso, ustedes me van a decir que son los mejores jueces, si está quedando un poquito más ilustrado, pues, las especificaciones de la fibra. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, bueno, por mi parte sí. Bueno, muy bien. Si no, de todos vamos a seguir fortaleciéndolo, Vladimir, ¿vale? Entonces, como les decía, aquí dice que nos oferta un ancho de banda mayor a 500 megahertz. Checando la tabla que ustedes tienen en la presentación, prácticamente el cable coaxial nos da abajo de 400 megahertz. Abajo. Y aquí nos dice que son 500 megahertz. Así mínimo, pero va de ahí para arriba. O sea, si yo tengo 1 gigahertz, pues tengo un ancho de banda enorme, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo puedo considerar ese enorme ancho de banda cuando tengo canales de voz. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Una división. Un cable de voz, perdón, un canal de voz, un canal de voz tiene un ancho de banda de 4 kilohertz. 4 kilohertz, ¿estamos de acuerdo? Si yo acomodara esos 4 kilohertz en el ancho de banda de los 500 megahertz mínimo que me puede dar, ¿cuántos canales cabrían? Es decir, 500 megahertz entre 4 kilohertz. Y digo de voz, porque hagan de cuenta que estuviéramos haciendo una llamada telefónica. Ahí estoy con una llamada de voz. ¿Estamos de acuerdo? Pura voz, pura voz. Entonces, ¿cuánto es 500 megahertz entre 4 kilohertz? ¿125? ¿125? 125,000. Ah, eso es diferente. 125,000 canales
Quiere decir que por un solo filamento de fibra, yo puedo transportar 125,000 llamadas. ¿Es un ancho de banda grande, sí o no? ¿Comparado contra quién? Vane, por favor, una línea telefónica, vamos a pensar el coaxial, que es menor de 400 megahertz. ¿Cuántas llamadas telefónicas podría soportar un coaxial con 400 megahertz? Vane. 100,000. Entonces, uno, 100,000. El otro, ¿cuánto? 125,000. O sea, todavía me está dando, tomando en cuenta la diferencia de 100 megahertz, me está dando 25,000 llamadas más. Por eso es un medio de banda ancha grande. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso o no? Sí, profe. Perfecto. Recording in progress. Otro punto que veo aquí, a ver, déjenme ver. Creo que serían de las propiedades. Bueno, aquí dice diámetro del núcleo. Habíamos dicho que era 50, ¿no? Error de concentricidad. Le subimos, por favor. Índices de refracción. Ahí nos dan los índices de refracción. A ver, vamos a hacer la prueba. Bueno, es que no tenemos el índice del revestimiento. Tenemos el índice de refracción del núcleo, pero no del revestimiento. Pero podríamos calcularlo, ¿no? Ir a la inversa. Vamos a pensar que ese 1.483 es el índice de refracción del núcleo. Es N1, es 1.483. ¿Ok? No sé, no conozco N2, que sería el revestimiento, pero conozco la apertura numérica. La apertura numérica es igual a ¿cuánto? Arriba estaba, ¿no? A punto 2 era. Vamos a ponerle punto 2. Y teníamos que la apertura numérica, como fórmula, era igual a la raíz cuadrada de N1 al cuadrado más N2 al cuadrado. ¿Es correcto, sí o no? ¿Sí o no? Ustedes díganme. De acuerdo a la fórmula que hace rato coloqué, bueno, que teníamos ahí. Apertura numérica es igual a N1 menos N2, perdón. Menos N2, ¿no? ¿Es correcto o no? Sí, profe. Bueno, pues podemos despejar a N2. Es decir, elevamos al cuadrado de esa fórmula, elevamos al cuadrado la apertura numérica, que sería 0.2 al cuadrado, ¿no? ¿Nos da cuánto? ¿0.2 al cuadrado? .04. 0.04, ¿no? Ya está. Y elevamos al cuadrado. Y ahora despejamos a N2. ¿Cuánto nos daría N2 si es que yo ya tengo 1.483? Sería menos 0.04, ¿no? .44. Perfecto. Pregunta. Tengo que N1 es 1.48. Déjenme ver dónde está el chat. 1.48.
ese es el núcleo. Y el revestimiento es 1.44. Este segundo. Se cumple que N1 es mayor que N2. Sí, profe. Por lo tanto, ese es el índice de refracción del revestimiento. ¿Sí? Y bueno, pues así podríamos explorarlo y pasarnos casi un ejercicio práctico, etcétera. Todavía hay otros elementos que no tendríamos, digamos, todo el conocimiento, porque a lo mejor se necesitarían equipos para medir, etcétera. Pero ya nos dio una idea de cómo está nuestro datasheet. ¿Ok? Entonces, espero que haya sido más ilustrado. Dejamos de compartir, porfis. Y ahora sí vamos. Permítanme un tantito. Aquí en esta hay algo que nos indica. Aquí dice, una fibra óptica consiste en un filamento de material transparente compuesto por una parte llamada núcleo y el revestimiento, ¿no? El cual el núcleo tiene un índice de refracción mayor que el revestimiento, es lo que dice. Y después viene cubierto por una vaina. Todos los rayos de luz que penetran en el núcleo de la fibra desde el aire, es decir, desde la entrada, buscarán quebrar su trayectoria, es decir, reflejarse, ¿no? Se van a proyectar prácticamente en el interior. Pero aquí dice, los rayos que han penetrado el núcleo y que tienen un ángulo de incidencia respecto a la normal, en este caso un ángulo muy pequeño, o más bien no a la normal, sino con respecto al eje de transmisión, que sería esta línea punteada, que están muy próximos y que tienen un ángulo pequeñito, se van a considerar como modos de propagación de orden pequeño. Aquí está. No, este no es. Es este. Ahora sí, perdón. Este era. Dice, los modos de bajo Recording stopped.
los modos o caminos bajo orden. Y podemos tener también, en su contraparte, ángulos más grandes, con el mayor número de rebotes, vía más grandes, siempre y cuando cumpla la reflexión interna total. Y estos modos se conocen como modos de orden alto. Tenemos modos de orden bajo, modos de orden alto. ¿Sí? Y digamos, si la mayoría de los modos de orden bajo se concentraran, sería un solo modo de propagarse. Es decir, borro esto. ¿Qué pasaría, señores, si este que es el núcleo, este que tengo aquí es el núcleo, esto es el núcleo? ¿Estamos de acuerdo? Pero este núcleo fuera pequeñito, del tamaño, como dicen hace rato, de 10 micrómetros o de 9 micrómetros. ¿Estamos de acuerdo? El que no va a cambiar es el diámetro del revestimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la fuente de luz, esta que tengo aquí, tiene que ser más directiva. Su patrón de radiación tiene que ser más directiva para poder entrar en este núcleo más pequeño y poder cubrir con la reflexión interna total. ¿Sí? Por lo tanto, como es más directiva, digamos que aquí todos los modos están más empalmados, están más juntos. Por lo tanto, se considera que es un solo modo, un solo camino de propagarse la luz en el interior de la fibra. ¿Sí quedó claro eso o no? ¿Sí o no? Es que no se escuchaba bien, profe. Se le cortaba. Bueno, va de nuevo. Se trabó, Gracias. profe. Gracias, Vanem. Va de nuevo. Si el núcleo, y ahora sí se escucha bien, ¿no? Sí. Si el núcleo es pequeño, o sea, el diámetro del núcleo va a tener 9 micrómetros, es pequeñito, con respecto a 125 y el otro son 10, ¿no? Es algo así. La fuente de luz. Profe, se sigue trabajando. Puntual. Creo que ya no quiere trabajar. Bueno, la fuente de luz es más. ¿Me escucharon ahí? No muy bien, profe. ¿Y si apaga su cámara, profe? Como ya nos diría Alex Lora, ya no salgo en la tele, Vani. No, no es cierto. Nada, está bien. A ver si eso mejora. No, no hay problema. Entonces tenemos que ahí se escucha mejor. Sí, Ahí sí. va, profe, ahí va. Ahí va, ahí va. Pero ella me marcó a mí conexión inestable de internet. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Por alguna razón no nos quiere dejar avanzar. Bueno, vamos a dejarlo aquí, señores. Esto lo explico el próximo lunes, esperando que ya tengamos una mejor y después ya que ustedes vengan a la parte del laboratorio, pues bueno, ya podemos ir teniendo un canal de comunicación más eficiente. ¿Les parece? Entonces no se preocupen, poco a poco vamos a ir tocando cada concepto y si algo nos
no sé, yo tengo la confianza de volvérmelo a preguntar y yo lo contesto, yo lo vuelvo a retomar, ¿sale? No hay problema por eso, ¿vale? Entonces lo dejamos hasta aquí. Pues sí vinieron la mayoría, todos tienen asistencia y pues nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Adiós, David. Nos vemos, compañero. Te veo mañana.